Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a tomar en cuenta una serie de dos estudios. Uno lo veremos hoy lunes, y el próximo lo veremos el miércoles. Es decir, entonces el miércoles no seguiremos llevando, por lo menos esta semana, los estudios de cómo evangelizar. Estaremos tomando una secuencia de dos estudios relacionados con Filipenses capítulo 4. Obviamente en el estudio del día de hoy estaremos tomando en cuenta Filipenses 4:8 y el miércoles estaríamos tomando Filipenses 4:9. Así que pues nos llenan en materia y vamos a Filipenses capítulo 4 versículo 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. To loipon adelphoi. ¿Qué estoy tratando de decir? Es una frase en griego relacionado con lo que nos dice la primera parte de este versículo. To loipon, por lo demás. Finalmente, para terminar, es decir, hace una referencia de lo que ha estado escribiendo el apóstol Pablo en esta carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos, y la reseña es todo un panorama, todo lo que se menciona en los versículos anteriores, y aquí hace una como conclusión, y de alguna manera también esa conclusión nos lleva a una aplicación. Por eso se menciona este término, todo lo hipona del foi. Todo lo hipona es eso. Por lo demás, finalmente, para terminar, hace como una especie de resumen y le da un énfasis especial a estos últimos versículos, en especial a este versículo 8, y como ya mencionamos, próximamente veremos el versículo 9. La palabra delphoi viene de adelphos, habla de hermano, es decir, la relación entre un hermano hacia otro hermano o hacia otros hermanos. Es decir, está escrito a los creyentes. Pablo se dirige a la iglesia de Filipos y se dirige de una manera específica a los creyentes que habían ese entonces a la iglesia de Filipos, y obviamente a lo largo de los años y hasta nuestros días se está dirigiendo a cada una de las iglesias, en este caso a nuestra iglesia y el tiempo presente. Así que no es para nadie más, es para única y exclusivamente aquellos que son creyentes, aquellos que han creído en Jesucristo. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que determina nuestros pensamientos? El valor de pensar bien es la temática de esta reflexión. Y vamos a meternos en especial a este mensaje. El contenido de este versículo nos lleva a datos interesantes respecto a cómo pensar y el valor que tiene, hablando de pensar, el valor que tiene el pensar bien. Entonces, creo que todos estos elementos pueden ser de mucha ayuda para todos y cada uno de nosotros. Recalco, es exclusivamente para los creyentes. Nadie puede valorar bien válgame la expresión, el pensar bien. Cada uno de estos puntos que nos menciona este versículo, si no somos hijos de Dios. Es decir, si no eres hijo de Dios, no puedes, por más que te esfuerzas, poner en práctica esto. Por el otro lado, si eres hijo de Dios, aunque hasta este momento no lo hayas practicado, puedes hacerlo si eres hijo de Dios. Bueno, aquí también puede ser una especie de filtro para darte cuenta si eres o no eres hijo de Dios. Si intentas poner en práctica cada uno de estos puntos mencionados en este pasaje para pensar correctamente, para pensar bien, y no puedes, bueno, aquí yo te llamaría a tener un punto de reflexión para darte cuenta si eres o no eres hijo de Dios. Tómalo en cuenta y no lo pierdas de vista. Juan capítulo 14, versículo 6. La primera palabra que nos menciona este pasaje para pensar bien, para que consideremos el valor de pensar bien, es verdadero. Todo lo que es verdadero. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí nos habla de lo que es verdadero. ¿Y qué es básicamente lo verdadero? Pues es una persona, es la persona de Jesucristo. Josá estin aledeg. Y nótese que aquí no está diciendo todo lo que es. Lo que nos está diciendo aquí es solo lo que es verdadero. Y así en cada uno de los que se mencionan posteriormente. No nos dice todo lo
bueno, como nos dice este versículo, todo lo que es verdadero. Aquí nos dice solo lo que es verdadero. Piensa solo en lo que es verdadero. La verdad es Jesucristo mismo, como ya mencionamos. Exhorta a pensar solo en lo verdadero, a tener vida verdadera. Es lo que nos trata de decir la palabra de Dios en esta primera parte de este versículo. Por el contrario, Satanás, hablando del opuesto a lo verdadero, pues es la mentira. Y la palabra nos habla específicamente del maestro de la mentira. Dice aquí que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 nos menciona claramente esto, nos especifica claramente esto. Juan 8, 44 dice, vosotros sois, vean la forma de expresarse de Jesús hacia aquellas personas que están en contra de él, que están en contra del Evangelio. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué trato de decir con esto? ¿O qué nos trata de decir la palabra de Dios en este versículo a todos y cada uno de nosotros? Bueno, simple y sencillamente que si nos dejamos llevar por Satanás, nos convertiremos en mentirosos. Y si somos mentirosos, no estamos controlados por el Espíritu, estamos controlados por Satanás. Y es lo que el énfasis que nos trata de decir la palabra de Dios en este versículo. Pero bueno, como son varios, tenemos que dedicar un tiempo específico en cada uno de ellos. Y bueno, quiero especificar algo muy importante. Para permanecer victoriosos contra las acechanzas del diablo, es necesario permanecer en la verdad. Y como ya mencioné, la verdad es una persona, la persona es Jesucristo. Y si la palabra dice que pensemos solamente en la verdad, hay que pensar en Jesucristo, hay que centrarnos en la persona de Jesucristo. Número 2, lo que es honesto. Proverbios capítulo 8, versículo 6, nos está tratando de decir que hay que pensar solo en lo que es honesto. Dice Proverbios 8, 6, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Lo que es honesto. Osa semna, lo que es respetable. Se traduce en nuestro texto bíblico como en lo que es honesto, que lo que es el término más correcto y apropiado para traducir en este texto es respetable. Todo lo que es respetable, lo que es decoroso, serio y recomendable. La palabra sepna es lo que nos está tratando de decir específicamente en este versículo de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8. El término aparece en el Antiguo Testamento relacionada con la justicia y la sabiduría. Es decir, el término honesto nos lleva precisamente a ser justos. Y vaya, considerando la relación con la justicia, nos lleva a ser personas sabias, llenos de sabiduría. Una persona honesta es una persona llena de sabiduría, es una persona justa. Es una honestidad que genera gozo. Es decir, una persona honesta, una persona llena de sabiduría, es una persona que se va a llenar, en la práctica de este principio, se va a llenar de gozo en su vida. Así que si ustedes han visto una persona llena de gozo, es que está aplicando en su vida la honestidad y la sabiduría. Y estoy hablando no de otro término que muchas veces lo confundimos. Muchas veces creemos que se relaciona con la felicidad, pero no. Una cosa es el gozo y otra cosa es la felicidad. La felicidad se relaciona con cuestiones meramente humanas, pero el gozo nos lleva en cuestiones mucho más allá. Es decir, nos lleva a una relación estrecha con Dios. Una persona gozosa es una persona que tiene una relación estrecha con Dios. Una persona feliz es una persona que tiene una relación estrecha con los hombres. ¿Percibimos la diferencia? Entonces miramos la importancia de una persona honesta, una persona justa, una persona honorable, una persona respetable, que es lo que nos trata de decir esta parte de la palabra de nuestro Dios. Pero vayamos a la tercera parte. Vamos a tomar en cuenta el tercer punto que nos menciona este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Lo que es justo. Proverbios capítulo 9, versículo 9, dice, da al sabio y será más sabio.
Enseña al justo y aumentará su saber. Lo que es justo, ya mencionábamos hace unos momentos que la honestidad se relaciona con la justicia y con la sabiduría, pues aquí está directamente y propiamente dicho el término justo. Osa dicaía, lo que es justo, un pensamiento saturado de todo lo recto. Solo los justos concuerdan con Dios. O díganme si no, yo no conozco, no sé ustedes, pero yo no conozco una persona justa que no concuerde con Dios. Y es normal porque vivimos en un lugar, en una región en la que menos predomina es la justicia. La justicia viene de Dios. Y si las personas no están con Dios, obviamente la injusticia será parte de sus vidas. Y veámoslo en nuestra sociedad. La injusticia es lo que predomina en nuestra sociedad, no solamente en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo. La honestidad y la justicia es determinante. Un pensamiento injusto no es grato delante de Dios. Así que si tú eres injusto y como tal tus pensamientos son injustos, créeme que Dios no está contento contigo. La pureza no está solo en las acciones, sino principalmente en nuestros pensamientos. Así que no perdamos de vista esto en lo que respecta a una persona pura, en donde dice la palabra de Dios todo lo puro, pero específicamente en el texto original nos dice solo lo puro. Así que tomémoslo en cuenta. Número 5, nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 en el versículo 8, lo que es puro. Vamos a Proverbios capítulo 15 en el versículo 26. Lo que es puro, Proverbios 15, 26 nos dice: abominación son a Jehová los pensamientos del mal, mas las expresiones de los limpios son limpias. Así que esto es algo muy importante. Está en oposición con la forma de pensar del malo. Puede ser que nadie sepa lo que piensas, pero tarde o temprano eso que piensas genera acción. Es decir, lo que tú piensas te lleva a la acción. Así que eso que estás ocultando, y podemos decir que lo estás ocultando muy bien en tu mente, a la larga va a aparecer y lo vas a hacer. Y la gente se dará cuenta. La pureza no está solo en las acciones, sino principalmente en los pensamientos. Vamos al siguiente, lo que es amable. Osa prosfile. El texto original dice lo que amable. O sea, relacionado con los términos anteriores, lo que es amable. Expresa todo aquello que produce admiración. Es decir, una persona amable es una persona que causa admiración. Tomando en cuenta el término, la palabra griega, prosfile, nos lleva a eso precisamente. La vida de Jesús causó impacto de las gentes porque era admirable. Las acciones, las palabras y todo lo relacionado con Jesús era de admirar, era admirable, era amable, por lo tanto. Es lo que permite vencer con el bien el mal. Romanos capítulo 12, en el versículo 21, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un comportamiento admirable, que en este caso es algo amable, es aquel que refleja el amor de Dios. Así que esto es muy importante y muy especial. Número 6, y el último que nos define claramente este versículo, es lo que es de buen nombre. Isaías capítulo 43, en el versículo 4, nos dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Lo valioso del buen nombre. Osa eufema. Lo que de buen nombre, lo honorable, la buena fama, aquello que tiene buena reputación, eso es de buen nombre. Es decir,
lo que refleja el nombre de Dios, vaya, los diferentes nombres de Dios. Eso es honorable, eso es de buena reputación. Lo que impacta al mundo por la corrección de la vida. Yo me imagino que mucha gente se ha impactado por la forma en la que has sido corregida por tu vida a través de tu relación con Dios. Y eso es de buen nombre. Acciones, obviamente nos lleva a acciones y a ciertas cualidades que reflejan la vida cristiana, que reflejan la vida en Cristo, que reflejan lo que nosotros llevamos a cabo como consecuencia de nuestra relación con Jesucristo. Lo que vemos que Jesucristo hace, tratamos de hacer. Lo que vemos que Jesucristo dice, tratamos de decir. Eso es de buen nombre. Y aquí aplicamos todo el sentido de lo que nos trata de decir la palabra de Dios en este versículo, en Filipenses capítulo 4, en el versículo 8. En conclusión, bueno, habla de una exhortación, es en esto pensar. Todo lo que acabamos de mencionar, la palabra de Dios nos está exhortando a que pensemos en eso. Bueno, van seguidas de dos cláusulas comprensivas que incluyen toda la gama de moralidad cristiana, que es si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Es decir, todos los 6 puntos que mencionamos en este versículo, en esta porción de la palabra de nuestro Dios, estos 6 puntos que mencionamos tienen que ver con virtud y tienen que ver con algo digno de alabanza. Y bueno, todos estos y todos aquellos que estén relacionados con esto. Entonces, eso es lo que nos trata de decir la palabra de Dios en la última parte del versículo. Pero recalco, la exhortación es en esto pensar. Todo lo que acabamos de mencionar debe de formar parte de nuestra mente, debe de formar parte de todo lo que pensamos. Y veremos tremendos cambios, tremenda transformación, maravillosas muestras de la presencia de Dios y que es reflejos de la personalidad de Dios en nuestras vidas. Aquello en lo que solemos tener nuestro pensamiento determina nuestros actos. Todo lo que pensa, como ya mencionamos en uno de los puntos, todo lo que pensamos nos lleva a actuar. Si pienso bien, si pienso en consideración a cada uno de los puntos que hemos mencionado de este versículo, entonces estaremos pensando correctamente y bien, y nuestra vida estará llena de gozo. Pero si no pensamos en esto, o pensamos mal, entonces nuestra vida estará totalmente corrompida. Quiero terminar con una cita bíblica en la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir, seguimos en Filipenses y seguimos en el capítulo 4. Nos dirigimos hacia la última parte de este capítulo. Vaya incluso de toda la carta de Filipenses, que nos lleva un resumen significativo en los últimos versículos, especialmente los últimos versículos del capítulo 4, el último capítulo de esta carta. Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que todo lo que acabamos de mencionar en Cristo lo podemos pensar y como tal, en su momento, lo podemos llevar a cabo a la práctica. Tomémoslo como una base en nuestra vida cristiana, como una base en nuestra relación con Dios, y que el Señor nos siga bendiciendo.